Buenas noches. El día de hoy nuestro país vive momentos muy complicados en el ámbito de seguridad, en el ámbito político por todo lo que ha estado pasando. Intentaremos dar un enfoque, intento dar un enfoque un poco más eh, light, sin dejar de un lado todo lo que está pasando, principalmente en Oaxaca. Entonces, muchas gracias. ¿Por qué México es tan desigual? Aunque pareciera un tema de la actualidad, dado que es lo que está pasando en nuestro país, la realidad es que siempre ha sucedido esto. Lo que pasa es que hoy tenemos acceso a más información y con mayor prontitud. Si hacemos un poco de historia, en los cambios que ha tenido el hombre, nuestra participación ha sido escasa o casi nula. Y me refiero a México como país. En los cambios que ha tenido el continente, específicamente el continente americano, el área de Latinoamérica, nos damos cuenta que es el área más violenta y más desigual del mundo. A diferencia de los países ricos, el Estado es fuerte, se aplica la ley, donde el gobierno es responsable con la sociedad y en donde la sociedad celebra la producción y repudia los privilegios. Cosa contraria pasa en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica, incluyendo México, donde medio tenemos estados fuertes, medio limitados por la ley, medio nos hacen caso, pero donde nos encantan los privilegios y celebramos los mismos. Cuando tenemos esta versión de la historia, nos damos cuenta que llevamos muchos años viviendo así. Tantos que se nos hace normal. Lo que está pasando en la actualidad en nuestro país no es algo aislado. No es porque el PRI, regrese al poder. La verdad, dudo de que ellos mismos sepan o tengan claro qué es lo que está pasando en realidad. Al final del día, tenemos que cambiar como sociedad. Pero este cambio, tenemos que saber, para este cambio, tenemos que saber de dónde venimos. Ya lo dice ese proverbio conocido. Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. ¿Cómo podemos, cómo pedimos que se respete la ley cuando nosotros mismos incitamos a la corrupción? No pagando nuestros impuestos, dando la mordida al servidor público porque es lo más fácil, lo más rápido. Si eres servidor público, utilizas el sistema para tener privilegios y muchas veces celebramos los mismos. Nos quejamos de la inseguridad, pero por ejemplo, solo pagando cuatro cosas, que es seguridad, educación, salud y pensiones, solo esas cuatro cosas del Producto Interno Bruto son 14 puntos del PIB. Y contemplando todo lo que recaudamos en impuestos y sin contemplar que no se robara nada, aún así todo juntamos 12 puntos del PIB o 12% del PIB. O sea, de ahí ya tenemos un déficit. O sea, si tomamos solo la seguridad, aislando a los demás, solo la seguridad, y el gobierno gasta 1.5% del PIB. Todo esto son cifras del INEGI al cierre del 2014. Países de nuestro tamaño gastan por lo menos 5 puntos del PIB. Es decir, tendríamos que multiplicar 3 por 3 lo que actualmente gastamos. Y no es porque veamos que si así, con lo que tenemos, cómo les está yendo, por ejemplo, a los maestros de Oaxaca, cómo les iría si invertimos más en más armas, en más policías capacitados,
en más jueces y en Suprema Corte. O sea, no necesariamente tendríamos que enfocarlo así. Y más adelante voy a platicar este punto. Pero ¿cómo podemos cambiar esto? Si bien todo el siglo XX no hicimos nada, no crecimos nada, esto empezó a cambiar en 1997. En aquel entonces el presidente Zedillo ya no tenía el 100% del Congreso. Eso fue un punto y aparte en nuestra historia. Aún faltan muchas cosas por hacer, pero se puede resumir en 3 cosas, o en 3 puntos. Fortalecer al Estado. ¿A qué se refiere esto? Esto para poder dotar de todas las herramientas necesarias para desarrollar sus funciones, cosa que actualmente no se hace, ya que la mayoría se maneja con privilegios, como ya lo comentamos, y eso se tiene que acabar. Tenemos que invertir en seguridad, infraestructura, pero principalmente en seguridad, infraestructura y que las personas que pagan los impuestos los tengan que pagar completitos, y todas las personas, no solo unos cuantos. El Estado de Derecho para tener vigilado al Estado. Dentro de las 12 reformas estructurales hay una que es la ley anticorrupción. Si bien en los pasados días nuestros representantes, o sea, nuestros diputados y senadores, en específico nuestros senadores, tuvieron en sus manos cambiar la política y con ello la historia de nuestro país, aprobando la ley 3 de 3, esto no sucedió. Aunque no se esperaba mucho del PRI, bueno, se esperaba que iban a votar todos en contra y así fue, votaron todos en contra. Pero, pues eso, bueno, digamos que ya estaba dentro de lo contemplado. Lo que a mi punto de vista fue lo que definió el rumbo de esta ley, fueron los que se hacen llamar la izquierda, o todo lo contrario al PRI. Los que se dicen ser los que trabajan para el pueblo, en un momento decisivo, o no votaron, o no fueron, y con esto no se aprobó la ley 3 de 3. Es más, no solo no se aprobó como debería de haber sido, sino que se modificó. Todavía tuvieron la osadía de modificarla. Y con eso se terminó la famosa 3 de 3. No sin antes modificar para que ahora los que tienen que ser transparentes son los empresarios que impulsaron esta dicha ley. Aún así, espero que con esto, en algún futuro, que espero que no sea muy lejano, se pueda modificar y pueda realmente hacer lo que debe decir la ley 3 de 3. Y el tercer punto sería la mentalidad productiva. Desde niños estamos bueno, nos han enseñado a que los héroes de nuestra patria son los campesinos y son los obreros. En el anterior sistema de gobierno, o en el viejo sistema de gobierno de 1955, 50, esto pudiera ser creíble y posible. Esto no es cierto. En la época que estamos, en el pleno siglo XXI, esto no puede ser posible. Ya que tenemos que cambiar la mentalidad a que las personas que invierten, más bien cambiar la mentalidad de que las personas que invierten son malvadas. Y esto tiene que desaparecer, ya que considero que una persona que invierte corre el mismo o mayor riesgo que el mismo trabajador. Tenemos que convencer a los mexicanos de que la persona más importante es la que genera riqueza, pero no de los privilegios, sino de la inversión. Solo para finalizar, lo que les puedo decir a la hora de votar es que nos informemos o infórmense de qué es lo que el candidato ofrece y cuestionar sus campañas, cuestionar
sus propuestas de campaña. Recordemos que nosotros somos los que los colocamos en los puestos de poder a esas personas. Tengamos memoria, porque eso muchas veces nos falta, memoria de lo que nos prometen para poder juzgar de manera correcta su mandato. Y por favor, informémonos para poder identificar lo que realmente es su trabajo y el adicional que darían si llegan a quedar en el puesto que desean. Esto es muy importante y muy fundamental, ya que hay ciertas funciones que tienen que hacer porque es su trabajo. El hecho de pavimentar calles, el hecho de poner alumbrados, es su trabajo de esas personas. No es ningún favor, no es una promesa de campaña, no puede ser una promesa de campaña. Y tomando en cuenta los datos de seguridad, el hecho de que comenten de que van a acabar con la seguridad y con la corrupción, esto no es posible porque el sistema actual que tenemos, con el sistema actual que tenemos, esto no puede ser real, esto no puede ser creíble. Entonces, si nos podemos informar, no deberíamos de poder creer estas propuestas de campaña y exigir que de verdad mantengan o hagan propuestas reales, propuestas que se puedan cumplir. Esto es todo. Faltaron muchos temas, considero yo. Pero creo que con esto podemos empezar a darnos una idea de realmente cómo estamos. Y no echarle toda la culpa a, a los que nos gobiernan, ya que nosotros somos los que los elegimos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.